Buenos días, queridas y queridos estudiantes, esperando se encuentren bien, al igual su grupo familiar. El día de hoy veremos puestas a tierra. Conceptos generales. En una instalación podrá existir una puesta a tierra de servicio y una puesta a tierra de protección. Se entenderá por puesta a tierra de servicio la puesta a tierra de un punto de la alimentación, en particular el neutro del empalme en caso de instalaciones conectadas a baja tensión o el neutro del transformador que alimente la instalación en caso de empalmes en media o alta tensión, alimentados por transformadores monofásicos o difásicos con su secundario conectado en estrella. Se entenderá por tierra de protección a la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito activo, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas. Tierra de servicio. El conductor neutro de cada instalación de consumo deberá conectarse a una puesta a tierra de servicio. La puesta a tierra de servicio se efectuará en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión de la acometida con la instalación. El conductor neutro de la instalación no se deberá colocar protección ni interrupciones, excepto que estos actúen simultáneamente sobre los conductores activos y el neutro, protección diferencial. La sección del conductor de puesta a tierra de servicio se fijará de acuerdo a la tabla 10.21, que en el caso de las instalaciones eléctricas domiciliarias, una sección de acometida de 6 milímetros cuadrados corresponde a la sección de 4 milímetros cuadrados. El conductor de puesta a tierra de servicio tendrá aislación de color blanco de acuerdo al código de colores establecido. Como se ve en la tabla, para una acometida de hasta 6 milímetros, el conductor de tierra de servicio será 4 milímetros cuadrados. Tierra de protección. Toda pieza conductora que pertenezca a la instalación eléctrica o forme parte de un equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito podrá conectarse a una tierra de protección para evitar tensiones de contactos peligrosos. Esta tierra de protección se diseñará de modo de evitar la permanencia de tensiones de contactos con las piezas conductoras señaladas, superior al valor de la tensión de seguridad, de acuerdo a la normativa 50 volt para lugares secos y 24 volt para lugares húmedos. La protección ofrecida por la tierra se logrará mediante la puesta a tierra individual por cada equipo protegido, o bien mediante una puesta a tierra común y un conductor de protección al cual se conectarán los equipos protegidos. La resistencia de cada puesta a tierra de protección en cualquiera de las dos situaciones no deberá ser superior a, de acuerdo a la fórmula, la resistencia de tierra de protección, donde RTP es resistencia de tierra de protección versus S, voltaje o tensión de seguridad, y O, corriente de operación de protección del circuito. Por otro lado, la corriente de operación de protección del circuito es K, que es una constante, y IN, que es la corriente nominal de la protección considerada. De acuerdo a la tabla, para disyuntores pequeños tipo C, para el tablero de distribución, el factor K es 3,5 y para acometidas y empables de tableros generales es 2,5. Adicionalmente a lo establecido en el punto anterior, la suma de las resistencias de las puestas a tierra de servicio más la resistencia de la puesta a tierra de protección, las resistencias de conexión de conductores neutros y las líneas de protección no deberán exceder cada caso de la resistencia es 220 partido por la corriente de operación de protección del circuito. El conductor de tierra de protección deberá cumplir con el código de colores verde o verde-amarillo y su sección se fijará de acuerdo a la siguiente tabla. En este caso, para la sección nominal de conductor activo de 2,5,
La sección nominal del conductor de protección de puesta a tierra es 2,5 y para el caso que sea 4 milímetros también es de 2,5. Electrodos de puesta a tierra. Para la selección y disposición de electrodos de puesta a tierra tendrá en cuenta la calidad del suelo, parámetros eléctricos del sistema y la superficie del terreno disponible. La resistencia de puesta a tierra de un electrodo dependerá de la resistividad específica del terreno en el que se instale. En la tabla 10.24 se muestra la resistencia obtenida con distintos tipos de electrodos de diversas dimensiones enterrados en un terreno homogéneo de 100 ohm por metro de resistividad. Los tipos de electrodos hay de varilla, de cable, de cinta, de placas o mallas, tal como se muestra en la figura. La medición de la resistencia de puesta a tierra. Para medir la resistencia de la toma a tierra empleamos el método de caída a tensión. Es necesario desconectar previamente el electrodo de puesta a tierra de la instalación, maniobra que se ejecuta en el borde principal de la tierra que generalmente está ubicado en el medidor de la instalación. El telurómetro requiere como mínimo de 3 conexiones para realizar la medida de resistencia de la toma a tierra, aunque hay telurómetros muy precisos que pueden requerir de una cuarta conexión para eliminar del resultado de las medidas de resistencia de los propios cables de prueba. Medición de la puesta a tierra. Telurómetro inyecta una corriente alterna a la tierra a través de electrodos que se están comprobando E y la pica de corriente C. A continuación se mide la caída de tensión entre las picas P y E y por último, mediante la ley de Ohm, se calcula la resistencia. El procedimiento indica que se desconecta el circuito de tierra de la toma de corriente en el punto de puesta a tierra, generalmente en el medidor. Se conecta a toma de tierra al borne del aparato que indica la resistencia del terreno, al terminal E. A una distancia de 20 metros se clava una sonda auxiliar C y de unos 30 centímetros de profundidad. Se conecta al borde H del aparato medidor. A una distancia de 20 metros clavamos la sonda de tensión P y la conectamos al borne S. Leemos los valores de la medida en el telurómetro. Este es el proceso para medición de puesta a tierra. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen 3 líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Ahora del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas. Como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente,
se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable que tiene una tensión de 220 voltios contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Caso 1. Tocas la carcasa que ahora tiene una tensión de 220 voltios, entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene 2 caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia, y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia, por lo tanto la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro, en este caso 9.5 amperes de los 10, y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto, pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso, pero sí lo es, suficiente como para matarte, porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra, logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro
y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor, y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra, porque recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra, va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra, hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra. Bien, eso ha sido por hoy. Te invito a realizar el formulario de monitoreo. En caso que tengas la obligación de salir de tu casa, cumple con las medidas sanitarias y nos vemos en la próxima. Chao.